que tuviera nada que ver con algo religioso. Era un centurión, por supuesto, un hombre que estaba al frente de, digamos, de un batallón, ¿cierto, hermano? ¿De 100 personas? De 100 personas. Era un militar. Pero el hombre no era un hombre que tuviera nada que ver con una sinagoga, que en aquel entonces existían, es decir, un lugar de congregación en donde la gente llegaba a escuchar palabra, a hablar de Dios, nada que ver. Era un hombre que su vida se limitaba explícitamente a lo militar. Se levantaba, embolaba sus botas, se ponía su uniforme muy bien puesto y dispuesto a llamar a las filas, ¿cierto, hermano? Así llama a filas a los soldados y bueno, preséntense. Y de pronto su manera de dirigirse hacia sus súbditos no era muy amable, tenía que ser militar, y la vida militar no es que sea así como suavecita, ¿no? Es decir, la vida militar es una vida ruda, ¿cierto, hermano? Bueno, así que ese era ese hombre, pero hay algo que quiero hacerles notar en él, y es que este hombre tenía un concepto no de la existencia de Dios, porque yo estoy segura que muchísimos, por no decir todos, o de pronto una buena proporción de seres humanos en la tierra, tenemos una concepción de que hay un Dios, de que existe Dios, que hay un ser supremo, que hay un poder creador, qué sé yo, que hay algo superior. Mucha gente tiene esta concepción de la existencia de Dios. Pero este hombre, además de tener en su pensamiento que había la existencia de un ser, él entendía algo y lo refleja a través de su fe o de su palabra, de lo que expresa el Señor. Él viene y le dice: Señor, tengo a un súbdito mío enfermo en la casa, postrado. Yo quiero que tú lo sanes. Y el Señor le dice: claro, claro, con mucho gusto, yo voy, yo me traslado, yo me dirijo, yo me muevo, yo voy hacia él y lo sano. Y la respuesta del centurión fue esta: Señor, no lo hagas, por favor. Tú me representas a alguien muy, muy magno, no soy digno de que llegues hasta mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Es decir, que el concepto de este hombre, él entendía y era consciente de que la presencia de Dios lo llena absolutamente todo. Esa era la concepción de este centurión. ¿Y por qué digo esto? Porque es que a veces nosotros como cristianos que venimos a la iglesia, y gracias al Señor que tenemos un deseo de vivir y de servir al Señor, tenemos la concepción de que Dios existe, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es fiel, y todo lo que podamos decir de nuestro Dios, y esa es nuestra concepción. Pero a veces, como cristianos, no tenemos la conciencia de que Dios llena absolutamente todo, todo. Este recinto está lleno de la presencia de Dios. Su casa está llena de la presencia de Dios. El lugar oscuro donde tú de pronto te acuestas o te escondes, el lugar más solo, está lleno de la presencia de Dios. Pero a veces no se tiene esa concepción. Pensamos que Dios está allá, muy arriba. Y qué difícil alcanzar la presencia de Dios. Es que es difícil entrar en la presencia de Dios. Es que yo me arrodillo a orar y no encuentro la presencia de Dios. Si eso le pasa a usted, créame
que gracias a Dios porque usted es un cristiano, pero te falta tener convicción y un concepto de que el Señor lo llena todo. Que tan pronto tú diriges tu palabra o tu oración o abres tus ojos, tú entiendes que Él está ahí con sus ojos abiertos para verte, con sus brazos para abrazarte, con sus oídos para escucharte, porque es que Él lo llena absolutamente todo. Y cuando uno mira todas las páginas de la Biblia, ahorita me estoy acordando del versículo inicial con el que inicia el libro de Génesis. Y yo digo que, pero lo quiero leer textualmente. Se me perdió Génesis 1, acá está. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Sobre la faz de las aguas. Es decir, que la presencia de Dios, aunque todo estuviera en caos, aunque su vida hoy esté en caos, aunque su vida hoy esté en confusión, aunque hayan momentos de oscuridad, de desorden en nuestra vida, a veces nuestra vida se torna como desordenada, ¿no? Porque todo es confuso, como que nada cuadra, como que queremos que las cosas y nada se nos da. ¡Qué confusión! Así estaba la tierra. Pero la Biblia es clara en decir que el Espíritu de Dios se movía, es decir, que llenaba el vacío, todo. Y cuando uno alcanza la concepción de que tú caminas y Dios no va contigo, tú vas sumergido en Dios. Es decir, en este momento, tú y yo estamos sumergidos en la presencia de Dios. Es más, si yo te digo inhala, 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 tú estás inhalando la esencia, porque ¿qué dijo el Señor? Sopló aliento de vida. Así que, y toda la Biblia y muchos hombres comprendieron la esencia, fueron conscientes de que Dios no se trataba de un ser que había que trasladarse y llegar y encontrarnos allá con Él. Otros sí creyeron eso. Otros personajes bíblicos lo creyeron. Tal vez Job dijo en algún momento, si a mí se me diera el saber dónde está Dios, yo iría hasta allá, yo iría. Es decir, que a él se le olvidó o nunca tuvo la verdadera concepción de que Dios está, Dios es, Dios llena, tú estamos sumergidos en Dios. ¿O por qué cree que Pedro, cuando estaba dando un gran discurso, dijo, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos, linaje suyo somos? Es decir, Él estaba mostrándoles a los de Atenas, les estaba diciendo, no era Pablo, ¿quién era? ¿Pedro o Pablo? ¿Quién se acuerda? Eso está en Hechos 17. ¿Quién se acuerda si era Pedro o era Pablo? Pablo le dice a los atenienses, les dice a ese Dios que ustedes no conocen, al Dios no conocido, es el que yo predico, porque en Él nosotros vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Es decir, que Pablo tenía una conciencia, era consciente de la presencia de Dios. Y quien es consciente de la presencia de Dios, le aseguro, hermano,
que el concepto de la vida le cambia. Uno, las palabras, la conducta, la forma de vida, la manera de relacionarse cambia absolutamente porque se es consciente, Dios está aquí, Dios me ve, Dios lo llena todo. Y de pronto, a ver si se acuerdan del rey David, cuando yo leo el Salmo 139, el Salmo 139 es uno de los salmos, todos los salmos son hermosos, pero es que este salmo es algo extraordinario. Habla un hombre pecador, con todos los errores que usted pueda encontrarle a él como ser humano. Pero ese hombre tenía un concepto, es decir, su conciencia adentro sabía en dónde estaba parado y dentro de quién estaba él sumergido. Mire lo que dice. Yo quiero remitirlos al Salmo 139 y hacerle ver que David fue uno de los hombres conscientes de la presencia de Dios. Y él dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Es decir, que cuando este hombre hablaba, él sabía que cada paso que daba, que cada pensamiento que había en él, que cada dormida en la hamaca, en el piso, en el pasto, qué sé yo, que cada momento que se levantaba, caminaba, se paraba, todo movimiento, sabía que Dios lo escudriñaba, lo veía. Mire lo que dice, escuche esto, para mí esto es admirable. Dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. En algún momento él dijo: tú conoces mis suspiros. Sabe que a veces cuando hay momentos de tristeza, uno suspira, ¿no? ¿A usted le ha pasado, no? Esos suspiros que llegan que pareciera que se va a llenar o se va a salir, no sé qué, pero hay algo un suspiro. En esos suspiros de tristeza que he vivido en algún momento, yo suspiro consciente y digo: Señor, tú estás examinando mi pensamiento y sabes lo que tengo acá y lo que quiero decir. Antes, dice David, antes de que la palabra esté en mi lengua, tú la conoces toda. Miren, detrás y delante me envolviste. Mire lo que sigue diciendo: sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Es decir, que David se sentía, cuando él dice atrás, delante, me envuelves, estás arriba, estás él se sentía inmerso en la presencia de Dios. Así que cuando uno es consciente de eso, hermano, tú puedes ir en tu auto, tú puedes ir en el Transmilenio, tú puedes estar en el lugar donde tú quieras estar. Tú estás sumergido en la presencia de Dios. No te es nunca, no creas nunca que Dios está tan lejos para alcanzarlo y decirle: te necesito, Señor. Escucha lo que te estoy diciendo. Mire lo que dice acá. Este salmo es tan hermoso. Uno lo lee y lo llena uno de satisfacción, de alegría. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo, allá estás. Si bajo, por supuesto que ahí estás, porque hiciere mi estrado, allí estás tú. Si tomare las alas del alba, es decir, que si fuere hacia el horizonte y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ciertamente las tinieblas, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán,
aún la noche resplandecerá alrededor de mí, y la noche resplandece como el día delante de ti. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste en tus entrañas y me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El hombre que logra, que alcanza a tener esa conciencia de que está inmerso, de que vive sumergido en la presencia de Dios, de que Él no está distante, sino que está ahí, tú respiras, tú le hablas y tú estás inmerso en Él. El alma se maravilla, hay extasío de gozo, de plenitud al saber que Él está ahí. Mire lo que dice, habla de que mi embrión vieron tus ojos. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos y cuán grande la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican. Y termina diciendo esta parte: despierto y aún estoy contigo. Es decir, que él dormía. Cuando uno duerme, uno está en un momento como de inconsciencia, ¿no? Pero uno despierta. No sé si a usted le pasa, hermano, pero es glorioso cuando tú te despiertas en la noche y abres los ojos y sabes que Él está ahí. Créelo que te sonríes porque tú estás acá. Gracias por tu presencia. Cuando tú entiendes que Dios está ahí, muchas veces alguien oraba y decía postrarse a los pies de Cristo y abrazar sus pies. Cuando uno es consciente de la presencia de Dios, uno quisiese tener la oportunidad de abrazar y quizás como decir, sentir que algo toco, pero es real la presencia de Dios. Así que este salmo fue escrito por David. David era un hombre consciente de que todo lo que lo rodeaba era la presencia de Dios en su vida. Y por eso es que usted ve a David actuando en muchas ocasiones. No sé si usted se acuerda cuando él tuvo que huir de Absalón, porque Absalón le iba a usurpar el trono, pues a robarle Absalón su hijo. Y dice que salió huyendo y venía un hombre, Simei se llamaba, y Simei cogía piedras y lo maldecía. David no sé cuántas cosas le decía, no sé cuántas veces le nombró la mamá, no sé cuántas veces le decía para arriba y para abajo, pero lo trataba de la peor manera que pudiese tratar a un ser humano. Y alguien le dijo, mátelo o nosotros lo matamos. Y David dijo, no, no le hagan daño, porque si él me está diciendo eso, es porque el Señor se lo está permitiendo. Es decir, que él era tan consciente de que tanto David como Simei y como los hijos o sus guerreros que estaban cercanos estaban en la presencia de Dios. Y quien es consciente de la presencia de Dios entiende que todo está, digamos de alguna manera, Dios tiene el control absoluto, absoluto, del que te hace daño y del que te ayuda, del que te bendice y del que te maldice. Dios tiene el control. No sé si te acuerdas de la vida de David, que en algún momento él se estaba muriendo de sed por allá escondido, huyendo, y su garganta se secaba, y de pronto exclamó, y cuánto quisiera tomar agua del arroyo, de un arroyo que quedaba a cierta distancia. Solo lo deseó en voz alta, y sus guerreros dijeron, no, hay que ayudar, hay que hacer algo. Salieron, estaban rodeados de enemigos, y esos guerreros de David fueron y trajeron una jarra de agua y se la presentaron a David. Y David, en su actitud, en su conciencia, él sabía, caramba, ¿ustedes qué hicieron? Ustedes arriesgaron su vida por mí para que yo tomara agua. Cogió el agua y dice que la derramó en presencia de Jehová. Dijo, si yo me tomo esta agua, me estoy tomando la sangre de ustedes porque ustedes arriesgaron mi vida.
Es decir, que David era consciente de que todo lo que, aún estos guerreros, aún sus enemigos, todo estaba rodeado por la presencia, envuelto en la presencia de Dios. Así que, hermano, yo quiero en esta noche recordarle, y si no lo sabía, o de pronto tiene conciencia de que Dios está contigo, pero te es difícil entrar en la presencia de Dios, o crees que Dios, por Señor, escúchame, Señor, háblame, Señor, ¿dónde estás? Dios te envuelve. Dios, donde quiera tú vas, es que ni siquiera el hecho de decir Dios va conmigo, yo voy en Dios, yo estoy sumergida en el Señor. Él me inunda, Él inunda la vida del ser humano. Cuando el hombre entiende esto, hermano, la vida del hombre cambia. Nuestra concepción, nuestra manera de dirigirnos hacia los demás, porque entendemos que es que estamos envueltos en la presencia de Dios y su presencia es santa y merece toda nuestra reverencia. Ahora, quien tiene esa concepción nunca peca. Sí, sí. Porque la Biblia dice que no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahora, si nos remitimos al mismo David, aún David teniendo este concepto tan claro, entendía quién era Dios, cómo lo envolvía, su presencia real en su vida, aún David la embarró feo, pecó. Aún David se dejó mover por sus emociones, por su carne, por su deseo sexual, hizo daño y mató, y siendo consciente de que estaba haciendo mal. Pero ¿cuál es la gran diferencia cuando el hombre es consciente de la presencia de Dios? Cuando la embarra, cuando peca, porque por supuesto que seguimos siendo humanos y como humanos, caramba, uno siempre la está embarrando, sea de entrada o de salida, pero la embarramos. Ese hombre tuvo la oportunidad de hacer un clamor en la presencia del Señor tan poderoso que hasta el día de hoy trasciende y dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es decir, tomó la actitud de: me equivoqué, Señor, la embarré, hice daño, maté, qué sé yo, todo lo que pudo haber hecho, pero tuvo la actitud de postrarse y decirle al Señor: Señor, perdóname, límpiame, purifícame, limpia mis labios, purifica mi boca y habrá alabanza, qué sé yo. Es decir, tuvo una actitud de inmediato, de reconocimiento y de perdón. Que en esta noche, ve, hermano, viva su vida cristiana, ame al Señor, pero yo quiero que usted sea consciente de que Dios te envuelve. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, toda la vida he tenido la alegría, la bendición de orar por ellos al salir para algún lado. Y yo se lo decía literalmente, por supuesto que un niño entiende literal. Y yo me acuerdo que le decía a mi hijo: hijo, agárrate de la mano del Señor, porque Dios está contigo, Él va a tu lado. Yo se lo decía a mi hija y a mi hijo. Y una mañana, llevando a mi hijo para su colegio, su preescolar, mi hijo iba así, con la manito así, iba con la manito así, y yo lo llevaba de esta mano, y yo le miré su manito y le dije: hijito, ¿tú por qué llevas la mano así? Y él me dice: es que estoy agarrado de la mano de Dios. Es decir, bueno, de alguna manera yo dije: yo estoy enseñando mal, Señor, pero aunque Dios, créanme, hermanos, que a veces está uno en una actitud de adoración y yo le digo al Señor: yo te quiero abrazar, y a veces quisiera, pero como palpar, como tocar, porque Él rodea tu vida, hermano. Dios rodea tu vida. No sientas que Dios está lejos de ti,
Si tú sientes que Dios está lejos de ti, no es que Él se haya alejado de ti, es que tus emociones te están traicionando, es que tu pensamiento te hace creer eso. No sé si el diablo está atacando tu vida, pero no es así. Dios envuelve tu vida, Dios te acaricia. Te acaricia. Cuando tú caminas y de pronto sientes, es Dios acariciándote, el sol acariciándote, la brisa acariciándote. Es Dios en tu vida. Créelo. Y si Él se pudiera palpar, no lo podemos palpar. Benditos los hombres que estuvieron cerca a Jesús, que se podía tocar, ¿cierto? Que se acercaron y lo abrazaron. Juan, que se pudo recostar en el hombro, en el pecho del Señor. Nosotros no lo podemos hacer porque Él es espíritu, pero si Él se dejase palpar, tú podrías fácilmente abrir tus brazos y abrazarlo y sentir que abrazas a alguien palpable. Pero aunque no lo sientas, lo haces. Tú puedes abrazarlo, tú puedes besarlo, y Él recibe porque tú estás envuelto en la presencia del Señor. No sé si usted haya entendido o yo me haya hecho entender lo que creo, lo que he aprendido, porque esto no lo aprendí a los 17 años que conocí al Señor. Esto lo aprendí hace poco, hace unos años atrás, 2, 3 años atrás. Fui consciente de la presencia de Dios y eso le cambia a uno la concepción de lo que estamos haciendo. No se trata de religión, lejos. No se trata de actos, digamos, repetitivos que hacemos, que pueden estar bien, prácticas de pronto. No se trata de eso. Se trata de ser conscientes de que Dios es real, que tú te mueves, que tú respiras, que tú eres, porque estás en Él, en la presencia del Señor. Así que quiero invitarte para que te pongas en pie con toda convicción de que te levantas en la presencia del Señor, que Dios te acaricia, que Dios no está lejos de ti, que Él envuelve tu vida, que Él quiere lo mejor para ti, que Él es tu compañero, Él es tu amigo, Él te lleva, Él te trae y Él quiere lo mejor para tu vida. ¿Quieres ponerte en pie? Y quieres decirle, quieres levantar tu mano y si pudieras agarrarte de la mano del Señor. ¿Sabe qué dijo el salmista? O el mismo Señor por allá en Isaías dijo, mire lo que dijo: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Es decir, yo lo lleno todo. La inmensidad, el vacío, la nada está llena de la presencia de un Dios creador y salvador que envuelve nuestra vida. Qué hermoso es tener al Señor, a ese ser supremo que bendice la vida de los seres humanos, a ese ser maravilloso que te bendice cuando tú le invocas con fe, que tú puedes elevar una oración y decirle al Señor: qué bueno eres, te necesito, tú lo eres todo para mí, y encuentras respuestas en ese Dios sanador, en ese Dios creador, en ese Dios que perdona, en ese Dios que salva. La gloria sea para Jesús. ¿Quieres darle un aplauso a ese Dios infinito, a ese Dios grande en sabiduría, a ese Dios sublime en poder, inigualable como Él? No hay nadie, maravilloso, extraordinario, incomparable, inexplicable. ¿Qué más pudiéramos decir de ese Dios tan hermoso que tú tienes? Agárrate, aférrate, enamórate, bésalo, abrázalo y vive para el Señor. Soberano Jesús, te damos gracias.